el año 2019 se hizo viral una historia en la dark web. Se contaba entre los internautas sobre un hospital que estaba en las afueras de un pueblo llamado Ravensbrück, donde se decía que habitaba una entidad capaz de devorar las almas de quienes se atrevían a molestarlo, pero no había pruebas de su existencia hasta hoy. En el año 2022, conociendo esta historia de la dark web, un grupo de jóvenes aficionados del mundo paranormal decide aventurarse en el hospital para obtener material que pueda potenciar sus investigaciones en el campo y que sirvan para mantener registro de esta historia. Movidos por la curiosidad y la sed de lo desconocido, se adentran en las sombras de aquel oscuro edificio. Dos de ellos, dedicados a capturar psicofonías, se quedan en la planta baja del hospital para preparar el equipo de grabación. Mientras tanto, los otros dos se aventuraron en el tercer piso en busca de imágenes que puedan proporcionar pruebas fehacientes de la existencia del devorador de almas. La noche era tan silenciosa que se podía oír el latido y la respiración agitada de los jóvenes por los pasillos del viejo hospital, donde cada mínimo ruido resonaba en los rincones del gigante abandonado. Los jóvenes, con linternas en mano y cámaras listas para grabar, se dividieron en dos grupos. Uno cruzó el umbral del hospital y cada paso que daba resonaba en los pasillos vacíos, creando una sensación de opresión en el ambiente. A medida que se internaban más en el edificio, el aire se volvía más denso y sofocante. Los otros dos jóvenes, encargados de las psicofonías, se instalaron en la planta baja buscando el lugar perfecto para capturar las voces de ultratumba. El sonido de sus pasos resonaba en las baldosas desgastadas, mientras colocaban los micrófonos estratégicamente y ajustaban los controles de grabación. Se podía sentir una presencia inquietante a su alrededor, pero aún no sabían la magnitud del horror que les esperaba. Mientras tanto, los otros miembros del grupo ascendieron al tercer piso, deseosos de encontrar pruebas visuales del devorador de almas. Cámaras en mano, exploraron habitaciones abandonadas, pasillos oscuros y salas de terapia en ruinas. La atmósfera era opresiva, como si el propio edificio respirara con malicia. Poco a poco, los jóvenes comenzaron a percibir cambios sutiles en su entorno. Oían ruidos de golpes y percibían una presencia que parecía querer manifestarse desde las sombras. A pesar del creciente miedo que los invadía, continuaron con su búsqueda impulsados por la sed de la verdad y la emoción de capturar algo extraordinario en sus cámaras. Sin embargo, a medida que avanzaban, la oscuridad parecía engullirlos. Los pasillos se retorcían y las paredes parecían mostrar rostros macabros, como dando una advertencia amenazante de lo que les esperaba. La línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a hacerse cada vez más delgada. De repente, un grito de angustia resonó en el tercer piso. Los dos jóvenes que buscaban pruebas visuales habían encontrado algo más que imágenes. Habían descubierto la manifestación terrorífica del mal que los acechaba. La criatura, con su aspecto grotesco y famélico, los arrastró hacia un oscuro pasillo, dejando tras de sí una estela de pánico y desesperación. Los otros dos miembros del grupo en la planta baja escucharon el grito y corrieron rápidamente escaleras arriba. Pero al llegar, solo encontraron un pasillo desolado y silencioso. Los dos jóvenes habían desaparecido, absorbidos por la entidad maligna que acechaba aquel lugar maldito. El miedo los invadió y los jóvenes se separaron corriendo en distintas direcciones. Poco a poco los gritos desesperados comenzaron a alejarse
y el silencio se hacía más intenso mientras la noche terminaba con los primeros rayos del sol llegando desde el horizonte. Días después, la policía revisó el lugar sin encontrar nada más que los registros del infierno grabados en unas cámaras. Ahora, existen las pruebas y la leyenda del devorador de almas se propaga. Quienes escuchan la historia sienten un escalofrío recorrerle la espalda. Se dice que esta cinta se distribuye en la dark web y se dice que quien la ve puede oír los lamentos y ver cómo una oscura entidad absorbe a los jóvenes hacia un pasillo oscuro del cual ya nadie regresa vivo.